allí en Primera de Crónicas, capítulo 21, habla de esta situación. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. El diablo es nuestro peor enemigo y él precisamente incitó a David a que se rebelase al designio de Dios, al cuidado de Dios. Permanentemente escuchamos comentarios de la implicancia a causa de los distintos tipos de situaciones. El conflicto, queridos, no está lejos, no está lejos. Está ligado a la existencia, íntimamente ligado a la existencia. Y no está lejos de ninguna vida, ni de ninguna sociedad. Por ejemplo, el problema de la familia hoy día expresado está en crisis en el mundo entero, aunque la culpa, algunos dicen que es la angustia económica, en otros la superabundancia materialista. En los dos temas hay graves problemas y humanamente irresolubles. Todos encuentran una razón para la existencia del conflicto. Por eso, en el caso de esta nación, el conflicto que tenía David era de seguridad, porque estaban permanentemente allí en alerta de defensa, porque tenían enemigos cercanos que siempre estaban perturbándolos. Y siempre estaban queriendo invadirles y, bueno, quitarles lo que tenían. Y ellos tenían que defenderse. Entonces David aquí escuchó al diablo y le dijo: regulariza tu defensa. Fíjate si estás bien cubierto. Cuando ya tenían experiencia de que Dios siempre peleó por su pueblo y pelea hoy día, pero querían una estrategia más sensible, más tocada por nuestros medios. Y entonces, claro, para saber si tenía autoridad para defenderse, quiso hacer un censo para medir su caudal de fuerza. ¡Qué problema! Porque hasta allí, David, él sabía que la autoridad, el poder, todo viene de Dios. Cuando él tomó esta decisión, pensó que las cosas salían bien porque él era muy apto, porque era muy capaz, porque era un buen estratega, porque sabía hacer bien las cosas y quiso prescindir de la gloria de Dios. No, querido, no podemos prescindir de la presencia de Dios y la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Ese es nuestro supremo bien. Así que este es un tema que es muy recurrente.
Muchos cristianos muchas veces, después de que Dios les dio luz para hacer las cosas, después piensan que no, ya no precisan de Dios ni de nadie, porque se valen por sí mismos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Es el gran secreto grande. ¿Querés vivir bien? Viví dependiendo de Dios. Cuando David, siendo jovencito, tuvo grandes conflictos. Un día un bravucón filisteo, gigante, armado hasta los dientes, se burló de él y del pueblo de Dios. Y nadie se atrevía a enfrentar a ese tremendo hombre. Daba miedo simplemente verlo. Y él dijo, ¿quién es este bravucón que habla en contra del Dios de Israel? Y salió con 5 piedritas y una honda. El otro venía con toda la armadura profesional. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese es el gran secreto grande. ¿Con qué autoridad enfrentamos los conflictos de la vida? ¿Con nuestra sabiduría? ¿Con nuestra sapiencia? ¿Con nuestra astucia? ¿Con nuestra estrategia? No. Nosotros vivimos por fe en el todopoderoso Dios y misericordioso Salvador. Es el gran secreto para vencer en todos los conflictos que la vida nos lleva. La existencia, como digo, siempre está ligada al conflicto. Pero ¿cómo enfrentamos los conflictos? ¿Haciendo la voluntad de Dios o haciendo la nuestra? Seguramente es más entendible hacer la nuestra. ¿Cómo le pasó a David? Tengo que hacer un análisis de la situación. Y el mejor análisis es medir mis fuerzas para armar una buena estrategia. No, queridos. Nosotros dependemos de Dios y de su gracia y de su misericordia. Por eso, en esta tarea, tanto el rey como el pueblo eran conscientes de la asistencia sobrenatural de Dios, porque Dios es el que los hacía prevalecer siempre, como a nosotros. ¿Quién hace posible? Dios, queridos. Por eso, pero la siempre vigente presencia del conflicto a veces nos hace olvidar de lo más importante, que es la permanente asistencia sobrenatural de Dios, la cual, cuando nosotros dejamos eso de lado, eso desagrada a Dios sobremanera. Y Dios se enojó con David y con el pueblo. Por eso es que queremos asumir esta responsabilidad de no apartarnos del contexto de lo que Dios quiere para nosotros y no hacer lo que en este triste ejemplo nos enseña. David fue tentado por Satanás. Satanás se levantó contra el pueblo de Dios e incitó a David para que hiciese censo en Israel. Y David ya estaba consciente con esto, de que él podía estar tranquilo, porque tenía buenas fuerzas, buen ejército, buena estrategia. Y se olvidó de Dios. Y eso es muy normal que nos pase a nosotros. Pensamos que nosotros podemos manejar las situaciones de la vida. Si nosotros podemos manejarnos, como dije al principio, y resolver las situaciones bien, ¿para qué lo necesitamos a Dios? Y esto es lo que tenemos que
aprender sobradamente. Necesitamos esa luz, esa asistencia sobrenatural de Dios para llegar a buen puerto. David no ignoraba la asistencia y el poder de Dios, en absoluto. La palabra de Dios allí en 1 de Pedro 5:8 nos dice que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y lamentablemente, en su estrategia, siga actuando en los mismos términos. Les contaba los otros días, la triste realidad del pueblo cristiano, de los jóvenes cristianos, por ejemplo, que son los que se manifestaban de esta manera. Les contaba de que mi nena en su momento quiso ver un grupo de estos modernos cristianos. Y bueno, dijo, papá, ¿no me llevas? Hija, son un desastre. Sí, papá, pero yo quiero verlos. Bueno, vamos. Y allí fuimos. Y bueno, cantaron, bailaron, y terminó con un poco cristiano, todos bailando, saltando, allá adelante. ¡Wow! ¡Qué contentos! ¿Cómo alababan al Señor? Las nenas se subían a los hombros de los chicos y los chicos los tenían para que no se caigan. Hermoso. Pero no terminó allí el postre. Terminaron cantando, olé, olé, olá, olé, olé, olá, 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto. Y yo veía al diablo comerse los crudos. Porque la mejor mentira del diablo, hacer creer que no está. Vos le hablas a las personas y le hablas del diablo. Ah, eso no creen en el diablo. El diablo miente muy bien. Es el padre de mentira. Y yo veía a los chicos, miles de chicos cristianos, diciendo semejante barbaridad. Y yo veía al diablo comerse los crudos. Por eso, queridos, estemos presentes y atentos a lo que Dios nos dice. Nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando a ver a quién puede devorar. Que Dios nos ayude a estar atentos. Y bien es sabido que si somos benditos de Dios, el diablo no puede tocarnos a nosotros, si no le damos lugar, por supuesto. Pero en este caso, observamos la futilidad de David dándole lugar al diablo y haciendo lo que el diablo quería. Fue engañado, fue seducido para rebelarse a la gracia de Dios. Y no podemos ser tan sensibles, tan sencillos. Por eso es que David tenía muy en claro, muy sabido, muy comprobado y aún experimentado el poder de Dios, que es inigual. Aún en las más severas adversidades, David la tenía re clara esa. Pero fue seducido a equivocarse y se equivocó. Y causó mucho problema a su vida y aún también al pueblo. Pero desgraciadamente le dio lugar al diablo en pos de una tentación que es muy natural, es muy lógica, medir sus fuerzas.
para planear su estrategia. Nosotros sabemos hacer tan bien las cosas que no precisamos de Dios. Estamos seguros con lo que hacemos y ya no necesitamos de nada ni de nadie. Somos seducidos a eso, a olvidarnos de lo bueno. Lo malo sí, lo guardamos como tesoro, pero lo bueno lo olvidamos pronto. Dios nos ayude, queridos. Por eso, esto que para nosotros aparentemente es tan inocente, a los ojos de Dios es tremendamente triste, grave, porque es un declarado reto a la fe en Dios, en su poder, en su soberanía y el cuidado que Él tiene por nosotros. Es un declarado reto. Y Dios ha prometido que si le somos fieles, que confiemos en Él, en su plan a nuestro favor, en su amor, en su cuidado, y al hacer por nosotros mismos los planes desconociéndole como Dios, es una grave afrenta en su presencia. Es un craso error. Es muy grave olvidarnos de que Dios tiene dominio sobre todo, que Él da y quita en su justa y medida razón. Por eso es que Dios nos ayude a ser sensibles a la voz de Dios y no dejarnos engañar por chistes que no son buenos. La idea que usó Satanás, ya que tenés permanente conflicto, ordená tu defensa, ordená tu estrategia para estar seguro y prevalecer. Hasta allí Dios lo había bendecido. Y el pueblo de Dios, cuando tiene conflictos y confía en Él, Dios da victoria sobre los conflictos, por más difícil que sea. Y hasta allí había funcionado muy bien. Pero David fue tentado. Y la consecuencia de olvidar a Dios en nuestros problemas es muy grave. En dejar de lado a Dios de nuestros problemas y usar nuestra sabiduría, nuestra lógica, nuestra estrategia, no es bueno. No es bueno. Porque eso no solamente alegra al diablo, sino que enoja a Dios. Y Dios se enojó mucho con David. Tanto que dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí David reaccionó. Aquí se dio cuenta que dejar de lado a Dios, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestras luchas, de nuestras situaciones desagradables, es muy loco. Es muy loco. Y aquí David también se hizo responsable de su error. Pero los errores delante de Dios se pagan. Dios no da por inocente al hombre. Por eso es que aquí observamos que David tomó conciencia de su error. Y esto naturalmente se puede remediar al tener conciencia del error, pero a la vez también se sufren las naturales consecuencias, como las sufrió David. David reconoció que actuó como un loco, sin conciencia, sin medir el alcance de sus actos,
cegado por su soberbia. La soberbia es natural del espíritu satánico, nada más. Por eso que Dios nos ayude a prevalecer en todas nuestras actitudes para con Él. Amén. Dios para con aquel que ha demostrado sobradamente su misericordia. No actúa igual que con el lego que se arrepiente y le hace, en cierta manera, purgar la fútil actitud. Y a David aquí le dio 3 alternativas. Escoge para ti 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos y caigas en la espada de tus adversarios, o por 3 días de espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y David clamó de corazón. Entonces dijo David a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias siempre son muchas en extremo, pero que no caiga, Señor, en manos de hombres. David sabía que el castigo de Dios es justo. Cuando nos equivocamos, es justo, pero que no es malo. Cuando cometemos algún error, nos tenemos que hacer responsables. No podemos hacer las cosas mal y que nos vaya bien, imposible. Cuando somos responsables nos tenemos que hacer responsables del tema. Y Dios quiere que nosotros respondamos fehacientemente y con virtud a lo que Él nos pide. Por eso Dios aquí le dio a David 3 alternativas. 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Porque no nos olvidemos que el problema de él era su seguridad. Cuando Dios lo había librado siempre lo había hecho prevalecer. Pero fue tentado por el diablo a hacer las cosas a su manera, y que es la intención más natural y más humana en todos nosotros. Cuidado, que Dios nos ayude. Dios, para aquel que ha demostrado su misericordia sobradamente, no actúa en igual manera que con el lego que se arrepiente. Le hace, en cierta manera, purgar su actitud. A David le dio 3 alternativas, no sé cuántas, pero de elegir debemos pedir lo mismo que pidió David. No sé cuántas nos dará a nosotros, pero si pedimos, vamos a pedir que el castigo venga de su mano y no del hombre. Porque aunque Dios es severo, David sabía que Dios es misericordioso. No hay mejor juicio, no hay mejor castigo que el que Dios pueda darnos. Porque Dios, aunque es severo, es misericordioso y nunca nos va a tratar tan mal como el hombre. Que Dios nos ayude a ser conscientes de la gloria y la excelencia de Dios para con nosotros. El diablo siempre nos ha de presentar una posibilidad acorde a nuestra intención o necesidad. ¿Sí? Siempre nos va a tirar unas grandes ideotas, ideas grandes. Para solucionar las cosas, fácil. ¿Y te va a resolver el problema? Muy sencillamente. No creas padre de mentira y de maldad. Por eso que Dios nos ayude a mostrarnos su misericordia.
Recuerdo en tiempos que estábamos pagando el templo y pobres, pobres. Todos querían ayudar, pero no teníamos medios. Hasta me acuerdo unas hermanas se pusieron a ayunar y orar para que Dios les diga cuáles eran los números. En aquel tiempo era el PRODE, porque si sacábamos el PRODE, pagábamos la deuda. Y la deuda que teníamos no la podíamos pagar. Cuando me dijeron, digo, no, querido. La intención estaba buena, pero no es lo que Dios quiere. Dios se vale por sí mismo. Más, algunos me acuerdo que... una que vino Alfonsín, en ese tiempo era el presidente, y le hizo una carta a Alfonsín pidiéndole que nos ayude para terminar de pagar el templo. Y yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque no es lo que Dios, el camino que Dios tiene. Y ponele ahí, si lo escribís, ponele que yo no estoy de acuerdo. Por supuesto no nos dieron nada. Pero pagar pagamos. Recuerdo una vez, porque la gente prestaba, pero me prestaba a mí, no a la iglesia. Sabían que yo era para pagar la iglesia, pero el que firmaba los recibos era yo. Uno me había prestado $1.400. Y yo con todo lo que entraba, lo único que pagaba era la luz. Después no pagaba más nada. Dije, porque después cuando terminemos, hago un plan de pago y cancelo todo. Pero en ese tiempo no podía distraer nada. Nada, nada, nada. Habíamos comprado $236 en todo el mes, contando todo. Y este hombre me invita, no era de la iglesia, era un hombre vecino que se enteró de lo que estábamos haciendo y dijo, sí, yo te voy a prestar. Y me prestó, digo, pero mira que yo no tengo, no respondo con medios para devolvértelo enseguida. Me tenés que avisar con tiempo antes, así yo voy en un tiempo junto y te doy. Entonces me invitó una noche a comer a su casa y voy. Y me dice, mira, yo necesito ya los 1.400. Yo había comprado 236. Y le digo, mira, no los tengo, pero no te hagas problema, que yo te los voy a devolver. No sé cómo, pero Dios me va a ayudar. Por supuesto, fui a mi cama, me clavé allí de bruces y le dije, Señor, ayúdame en este tema. No puedo responder porque no tengo, pero es tu causa, Señor. Y allí fue que yo me fui a dormir tranquilo, confiando en el Señor. A la mañana, a las 7 de la mañana, un hermano había vendido unas llaves de esas grandes que se usan en YPF y tenía $1.000 para darme. Urgente, a las 7:05 estaba en la casa de él. A las 7:20 estaba devolviendo esos $1.000. Pero no era tan rápido, tan apurado. Digo, querido, yo te dije que te los iba a devolver. No los tenía, pero Dios no los proveyó. ¿De quién es nuestra provisión? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién podemos proyectarnos? Yo tenía que vender mi casa y otra más para pagar la deuda que me habían prestado. Pero yo sabía que Dios me iba a ayudar. Y en esa confianza
Yo hice la operación. ¿En quién está tu confianza? ¿Quién resuelve tus causas? ¿Quién resuelve tus problemas? Si Dios es el que hace la obra, queridos, gustemos la buena ventura que Dios nos da. Porque nosotros no tenemos un Dios de paquetería. No, no. Es maravilloso, soberano, que tiene poder para salvar al pecador, transformar las vidas, dar fuerza al débil, sanar a los enfermos y también a los quebrantados de corazón y dar sabiduría aún a los necios. Queridos, es fútil querer pretender vivir bien la vida sin la asistencia de Dios. No tiene sentido. Si nosotros podemos prescindir de Dios para resolver nuestra vida y nuestros problemas, ¿para qué lo queremos? Como no podemos y la vida trasunta maravillosamente tomados de la mano de Dios, confiemos en Dios. Aquí el diablo tentó a David, un hermoso siervo de Dios. Lo tentó y David entró como camión. Pero queridos, hagamos la obra de Dios. Confiemos en Dios y Él responderá por nosotros siempre. Y les digo que anda muy bien. Una vez más, Señor,